La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora. Nos sentimos bendecidos, agradecidos con el Señor por este nuevo día que Él nos da. La Biblia dice así: nuevas son cada mañana sus misericordias. Cuando nosotros tenemos esa impronta, esa marca de Dios en nuestra vida, de tener siempre la expectativa de que en Dios todas las cosas son nuevas cada día para nosotros. Y por lo tanto, cuando estamos en este día adorándolo, reconociéndolo en todos nuestros caminos, podemos caminar siempre sabiendo que Él es el Dios de nuestra vida, de nuestra esperanza, de nuestra realidad espiritual por la cual caminamos y disfrutamos su maravillosa presencia en todo lo que somos y en todo lo que hacemos para la gloria de su nombre. Quiero recordarle a mi amado amigo y mi hermano que estamos orando con usted y orando por usted, confiando en el Señor de que Él tiene siempre una palabra fresca para tu vida, para tu familia, pero también que Él tiene en tu vida una oportunidad nueva para traer el milagro de Dios para la necesidad física o emocional o financiera que usted puede estar experimentando en este nuevo día. Y hoy quiero compartir con usted una palabra que le he llamado estamos completos en Cristo. Y esta es una verdad que encontramos en la palabra de Dios. Es una expresión que encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que nos dice: en Él, hablando de Cristo, nosotros estamos completos. Y cuando leemos esa declaración de la palabra de Dios, ciertamente llegamos a la verdad maravillosa de que Cristo es el que nos llena en todas las cosas. Dice así la Biblia: vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y de toda autoridad. Así que cuando utilizamos esta frase y decimos que estamos completos en Él, vamos a deliberar sobre esta verdad. Porque cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, su intención era combatir una serie de comportamientos torcidos de la doctrina cristiana, herejías, que se habían introducido en la iglesia de la región de Colosas, la iglesia de los colosenses. Y esos corrientes de pensamiento estaban atacando sensiblemente la posesión y la autoridad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Con aquellos movimientos que se estaban dando en aquellos días, estaban negando la divinidad de Cristo y estaban negando la perfección de la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Estas falsas corrientes de doctrina que estaban sucediendo en Colosenses era una mezcla de judaísmo, filosofías griegas, paganas, un sincretismo de ritos y de normas tomadas del Antiguo Testamento con filosofías griegas y prácticas orientales. Y podemos imaginar este gran revolcón de situaciones y de expresiones y de personas hablando diferentes cosas torcidas que no correspondían a la verdad eterna de Dios. Aquellos promotores parecían que eran judíos presuntamente convertidos al cristianismo, que entre todas las cosas decían: si Jesús es el Mesías, su palabra viene de Dios, pero es que además, con ese además introducían
corrientes torcidas de comportamiento que estaban desviando la atención y de esta forma disminuían a Cristo Jesús en su posición de Redentor y de Salvador. Y por eso es importante para nosotros hoy en día tomar este pensamiento: en Cristo nosotros estamos completos. Entonces Cristo no es una creencia religiosa entre otras. Cristo no es un movimiento religioso que se pueda mezclar con otras cosas, porque Cristo no es una corriente de doctrina. Cristo es el dador de la vida y por lo tanto no tiene ningún parámetro de comparación con nada más que pueda estar sucediendo en el pensamiento de esta generación. Por lo tanto, cuando hablamos de que en Cristo estamos completos, quiero dejar con usted varias declaraciones. En primer lugar, estamos completos en Cristo por la plenitud de su entrega. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Por eso es tan importante esta afirmación de Pablo, porque nos habla acerca de tener plenitud, de que usted no necesita, mi amigo y mi hermano, a Cristo y las drogas, no necesita a Cristo y la fornicación, no necesita a Cristo y el materialismo. No necesita, porque Cristo tiene el poder de llenar todos los vacíos del corazón del ser humano. Y por eso es importante para nosotros saber que Él, por la plenitud de su entrega, que en Él nosotros podemos tener una vida plena. No tenemos nada que añadir, no hay nada más para completar, porque Cristo lo llena todo en la vida de cada uno de aquellos que deciden entregarle la vida a Él y caminar en el poder de esa palabra extraordinaria. Entonces, tenemos que tomar esta consideración: estoy en Cristo, por lo cual esa verdad de Cristo en mi vida es la que me permite caminar en una hermosa revelación de Dios en nuestra vida. Entonces, estoy en Cristo como resultado de volverme a Dios y creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Cuando yo tengo esa verdad en mi vida bien impregnada, entonces yo puedo caminar descansando en el Señor, y entonces es fácil, incluso después de haber creído, apoyarnos en nuestro día a día en cosas personales que no son Jesús. Es fácil llegar a ese tipo de vida, ese estilo de vida en el que decidimos creer en Cristo, pero al mismo tiempo decidimos que vamos a sustentarnos de otras realidades que no son la persona perfecta de Cristo, nuestro Señor y Salvador. En su programa El Manual de Vida, insistimos en la necesidad, en la urgencia que todos nosotros tenemos de volver nuestra mirada a la palabra de Dios. Cuando volvemos nuestra mirada a la palabra de Dios, entonces podemos caminar en el poder de Cristo revelado en esta hermosa palabra de Dios. Y esto nos permite caminar en Él de una manera extraordinaria. Descansar en Cristo como el dador de la vida. Descansar en Cristo como el que nos completa en todos los aspectos de la vida es un elemento fundamental de la palabra de Dios. En Colosenses 1, versículo 15, leemos la palabra que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora escuche cómo leemos aquí la palabra de Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando hablamos acerca de Cristo, el que nos llena todo en nuestra vida, y que esta verdad que estamos declarando hoy nos habla acerca de
que esa plenitud, ese estar completos en Cristo, viene a nuestra vida, producto de su obra, de su entrega personal en la obra de la cruz del Calvario. Mi amado hermano y mi amigo que escucha esta palabra hoy, la gran tragedia de muchas personas hoy en día es que deciden poner a Cristo como una opción entre otras más y terminan con ni una ni la otra. En la palabra de Dios podemos encontrar nosotros que Cristo es el gran tesoro para toda persona que necesita descubrir el poder de Dios para su vida. Solo Jesús puede satisfacer las necesidades del alma. Solo Jesús puede satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, en Hechos capítulo 4, versículo 12, leemos la palabra de Dios que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación. No podemos aducir que tenemos en Cristo salvación, pero a la vez en otras cosas que no son Cristo en nuestra vida. Porque cuando asumimos esa postura, esa posición, lo que estamos haciendo es quitando la veracidad del poder de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Colosenses acerca de Cristo, de la preeminencia de Cristo, dijo esta declaración: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? La imagen porque Cristo se hizo hombre, porque Cristo se hizo carne, y al hacerse hombre, al hacerse carne, Él se convirtió en la imagen visible a través de la encarnación de el Dios invisible, que es nuestro Padre Celestial. Él es el primogénito de toda creación. Y esta expresión primogénito no implica a Cristo como alguien creado, sino como alguien que estuvo desde antes, desde el principio de la eternidad de Dios, desde la realidad de Dios como tal. Cristo es lo primero, porque Él es, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Las cosas que existen en el mundo existen en dos dimensiones: las que son visibles y las que no son visibles al ojo común. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora, hoy en día sabemos que existe una cantidad de creaciones que el ojo común no puede ver. Sabemos y convivimos, coexistimos con una realidad espiritual no visible a nuestra vista natural, que existen en el entorno donde nosotros estamos. Con muchas de ellas convivimos y a muchas de ellas las identificamos. A otras, infinidad de realidades espirituales no las podemos identificar porque nuestro ojo no lo puede ver, y se tiene que asumir a raíz de una comprensión más abierta acerca de lo que dice la palabra de Dios, que lo visible y lo invisible fue creado por la mano de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean estas visibles o sean estas invisibles, sean estos tronos o dominios, sean estos principados o potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y fue creado también para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y escuche como dice aquí la palabra de Dios: y todas las cosas en Él subsisten. De modo que cuando nosotros hablamos acerca de vivir una vida completa en Cristo, esta realidad parte de que nosotros tomemos con seriedad, con determinación, la realidad de Cristo en nuestros corazones. Cuando leemos la palabra de Dios, una vez más de Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que se dio a los hombres, o que se ha dado a los hombres, o que se haya dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. No existe. La única persona que pudo hacer eso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos eso bien claro, bien definido, podemos caminar en el poder de esa hermosa palabra
y tener claro de que en Cristo Jesús nosotros podemos vivir una realidad espiritual que nos permita caminar siempre de la mano de Él. Y entonces, ¿cómo podemos sentirnos y estar completos en Cristo? Cuando nosotros tenemos claridad de la plenitud de la entrega de Cristo en la cruz del Calvario por la vida de cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso para cada uno de nosotros en este día. Tomar en consideración que nosotros no fuimos llamados para vivir en incompletos, sino plenamente completos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a hacer una pausa para tener este canto de adoración y luego vamos a regresar para continuar deliberando sobre vivir una vida completa en Cristo Jesús. En la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé.
Hola, hola, bendiciones. Una vez más, estamos reunidos en su nombre a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Estamos hoy declarando que Cristo es el único que tiene el poder de llenarlo todo en nuestras vidas, todo en nuestra vida. Lo segundo que quiero dejar hoy en sus corazones es que nosotros estamos completos en Cristo por la suficiencia de la persona de Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice la Biblia, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos ahora hablando de la suficiencia de la persona de Cristo en nuestra vida. Así que leemos, en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. La palabra deidad es la palabra que se usa para hablar del ser supremo. Es la palabra que se usa para hablar de Dios como un ser que es divino, que es todopoderoso, que es el creador de los cielos y de la tierra y del ser humano. Y en esa verdad espiritual en la que nos estamos viendo inmersos por la palabra, tenemos esa urgente necesidad de tener esta palabra. Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. De modo que cuando Cristo tomó forma de hombre, se encarnó a través de la Virgen María y entonces llegó al escenario natural de los seres humanos. En Él, como persona física, habita la plenitud de Dios Padre. Entonces, en Jesús, hecho hombre, muerto y resucitado, habitan todos los atributos y el poder de Dios para nuestro bien. Él es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Él es el único capacitado para satisfacer la necesidad del hombre. Y si nosotros nos detenemos por un momento en nuestro diario vivir, en nuestro fluir de nuestra vida, y tomamos esta declaración en nuestro corazón de que Él, Jesucristo, es el único que tiene la capacidad y que tiene el poder para satisfacer las necesidades de cada uno de los seres humanos. Y cuando tomamos eso en nuestra vida, entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando reconocemos a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces podemos caminar de una manera extraordinaria. Él es el único que tiene la capacidad para satisfacer cada una de las necesidades que el ser humano tiene y que con frecuencia busca otras medidas y con frecuencia medidas indebidas, inapropiadas para tratar de satisfacer. Se siente solo y busca llenar ese vacío de soledad en comportamientos que más bien lo hunden más en la soledad y en la depresión. Se siente enfermo y busca en otro tipo de medicina o de salud alguna manera para salir de esa realidad física. Pero usted necesita saber que Cristo tiene el poder para llenar su corazón y darle la plenitud, el sentido de estar completo en Él. Aunque usted físicamente se encuentre solo, no necesita sentirse solo. Y aun cuando usted está enfermo o está enfermo, el Espíritu Santo tiene el poder de venir sobre su vida y traer sanidad a su cuerpo y darle a su vida, a su cuerpo o a su alma la sanidad. Cuando Cristo se convierte en el gobernante de su vida, en el Señor de su vida, Él viene a su vida para darle una experiencia maravillosa de vida espiritual y de vida en todos los aspectos de la vida en nosotros. Ninguno de los fundadores de religiones en el mundo, ni de sus profetas, por muchas palabras hermosas que digan, pueden ponerse a la altura de Cristo Jesús o reclamar ser una continuación de Cristo. Eso sería reemplazar lo infinito por lo finito. Todo cuanto el Padre Eterno ha planeado y deseado para sus hijos se encuentra y se concentra en la obra poderosa de Jesucristo, Señor y Salvador. Las personas que ocupan de Cristo y algo más son aquellas cuyas vidas son naturales,
sin una verdadera conversión. Porque cuando usted reconoce a Cristo en su vida, todo lo demás pierde la importancia desde el punto de vista de satisfacer su vida espiritual. Cuando nuestro hombre natural es sometido a Cristo, entonces sabremos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es el antes de todas las cosas y Él es el en quien todas las cosas subsisten. Y cuando esa realidad está bien afianzada y arraigada en nuestra vida, entonces nosotros podemos caminar en el poder de su sangre. Entonces, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:9, que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o debajo de la tierra. Y esta verdad es maravillosa para nosotros de Colosenses 2:9, que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y tenemos entonces esa tremenda verdad, que estamos completos en Cristo por la suficiencia de su persona, por la suficiencia de su persona. Y ahora, en tercer punto, quiero que veamos este aspecto, que estamos completos en Él por la consumación de su obra. La suficiencia de su obra. Esta obra no es algo secreto o misterioso, sino que todos la conocemos, aunque muchos lo tomen incluso hasta en burla. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados. Eso es lo que leemos en la palabra de Dios. Esta es una hermosa figura que encontramos en la Biblia. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Jesús se colocó en la posesión del Cordero para llevar a cabo el último sacrificio de purificación, el sacrificio perfecto suyo por toda la humanidad. Jesucristo cumplió, consumó en la cruz la sentencia de muerte que había sobre la humanidad debido al pecado, establecida por la ley de Moisés. El apóstol Pablo lo explicó muy bien en su carta a los romanos, al decirnos que no existe condenación para los que están unidos conjuntamente con Cristo por el Espíritu Santo. En Romanos 8, 2 y 3 dice la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera se pudiera juzgar el pecado en sí misma en la condición de Cristo encarnado. Por lo cual, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, llegamos a la comprensión de que solo en Cristo Jesús el hombre puede cumplir con la justicia demandada por la ley de Moisés, ya que en Cristo dejamos de vivir según las debilidades de la carne para tener vida en abundancia si vivimos según el Espíritu. El sacrificio perfecto de Cristo se declara en la expresión consumado es. Entonces, humanidad y santidad de Dios se unieron en esa realidad espiritual, porque Jesucristo representa la entrada. Jesucristo abrió los cielos para que el pueblo del Señor ahora tengamos libertad para entrar al trono de la gracia. Jesucristo nos justificó ante el Padre Celestial y nos salva, trasladándonos desde las tinieblas a su luz admirable en el reino
de los cielos. Y hoy, amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio, yo quiero invitarle a usted para que caminemos en esa verdad. Cuando de pronto llega la insatisfacción a nuestra vida, usted tiene que tomar en cuenta que en Cristo usted está completo. Y si usted no se siente completo, es porque falta algo. O más bien, le falta a alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo, el Señor y el dador de la vida. Jesucristo no es una idea acerca de Dios. Jesucristo es Dios revelado a través de su encarnación. Cuando nosotros tomamos esta verdad espiritual y le permitimos al Señor que Él venga a fluir a nuestra vida de una manera hermosa y extraordinaria, usted va a tener la oportunidad de conocer el poder de la sangre de Cristo fluyendo para nuestro bien. Y hoy, en este día, yo quiero invitarle a usted que me escucha a través de esta su emisora Happy Radio, que está pasando un momento de adversidad, que está pasando una etapa de soledad debido a la pérdida de una relación, a la pérdida de un ser amado, al luto de la pérdida y de la crisis que ha experimentado producto de una situación dolorosa en su vida personal o familiar. Pero hoy yo quiero invitarle a usted para que camine en el poder de esta palabra de Cristo. Si tú le entregas tu corazón al Señor, le entregas tu vida al Señor hoy, el Espíritu Santo va a venir a tu vida y va a traer ese reposo. La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento Dios, después de haber creado los cielos y la tierra, en el séptimo día reposó. Y cuando el pueblo de Israel, ya constituido nación, salió de Egipto, allá en el desierto, en el monte Sinaí, Dios les dio mandamientos al pueblo para que ellos vivieran conforme el mandamiento. Y de acuerdo con el mandamiento de Dios, ellos debían de guardar un día de reposo, el sábado, como símbolo, señal de descanso. Y Dios no les permitió obra alguna, porque esa era una señal de descanso, pero que tenía que ver no solo con un día de reposo, sino con un concepto de reposo. Cuando leemos de Cristo en el libro de Hebreos, nos dice que Cristo es nuestro reposo y que nosotros, al recibir a Cristo como el Señor y el Salvador, entramos en el reposo de Dios. Hoy yo quiero invitarle a usted para que descanse en el Señor. Mi amado amigo y mi hermano que me escucha, personas terminan con agredir sus vidas físicas producto de la desesperanza. Personas deciden hundirse en las drogas o el alcohol producto de la desesperanza. Personas se hunden en el odio, en la amargura, en la desesperación y en las habladurías y comentarios de características negativas y vocabulario soez producto de la desesperanza. Y toda esa desesperanza ocurre porque pierden de vista a Cristo, Señor y Salvador. Y hoy yo quiero invitarle para que le entregue su vida a Él, le entregue su dolor, le entregue su frustración, le entregue su dolor físico de una enfermedad o su dolor emocional de una pérdida o el vacío interior de su corazón, y permita que Cristo, la vida, venga sobre tu corazón y te llene de la paz que solo Él puede darnos. Cristo no solamente nos da paz, Él es la paz. Cristo no solamente nos da alegría, Él es alegría. Cristo no solo nos da abundancia, Él es abundancia. Cristo no solamente nos da su amor, Él es amor. Y cuando nosotros caminamos en esa verdad espiritual, nuestra vida camina en la plenitud del Señor. Entonces, claro que tenemos que trabajar para comer, para poder vestir, para pagar nuestras obligaciones familiares, pero eso es un asunto natural, que es un canje de vida por el que tenemos que trabajar. Pero hay un elemento de carácter espiritual que se llama paz, que se llama gozo, que se llama satisfacción, que se llama plenitud, que se llama sentirse pleno en Él. Y esto solo Cristo lo puede hacer. Y yo quiero invitarlo para que lo reciba Él en este día como su Señor y como su Salvador. Cristo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de
de comunicar esta palabra a cada una de las personas que me escuchan a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Hoy yo oro que la palabra venga sobre su espíritu y traiga paz, alivio al corazón de cada uno de tus hijos. Que la gracia tuya abundante fluya de una manera extraordinaria en el corazón de cada uno de los que me escuchan. Que hoy pueda abrir su corazón e invitar a Cristo a ser el Señor, porque tu palabra dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, le invito, entrégale su vida a Cristo, recíbalo como su Señor y Salvador. Haga una oración de fe y dígale: Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por mi estilo de vida, y hoy decido caminar en el poder de la palabra que tú pones en mi espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te bendigo, mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio, y oro que el Padre Eterno le dé espíritu de revelación en la palabra que escucha. Te bendigo y te espero en nuestra próxima entrega. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.